viendo una demanda mundial de petróleo que está siendo muy sostenida a pesar de la inflación global que estamos sufriendo prácticamente todo el mundo. La inflación sigue, y la demanda sigue constante y sigue creciendo a un ritmo mucho más a la oferta. Justamente las interrupciones en el suministro que hemos visto en África, que estamos viendo en buena parte del Medio Oriente, siguen estando ahí y siguen generando esas presiones precisamente a la alza. Tenemos justamente casos particulares en todo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, en Ecofisk, en Fortis, que son los crudos que alimentan al Mar del Norte y que son las bases del marcador internacional del crudo Brent, están también al alza, los mayores incrementos en los 2 años, en los últimos 2 años. Por el lado de Norteamérica estamos viendo el Bakken, justamente el que se produce a través de la técnica del fracking, que también registra incrementos mayores. Ahora, sí, justamente puede ser los elementos que nos lleven a un precio de $100 el barril, es posible, pero también hay que advertir que también hay cosas que no hay que perder de vista. Una de ellas, la política de cero COVID que está implementando China. Si esto se llega a extender a otras ciudades, justamente la demanda puede caer de manera súbita. También no hay que perder de vista porque ya viene justamente la parte de la primavera y empezarán también los mantenimientos en varias refinerías en diferentes partes del mundo. Una parte en el Golfo de México, otra parte probablemente el hub energético que tenemos en la parte de los Emiratos Árabes y todo el Medio Oriente. Si esto llega a ser un poco más largo de lo posible, entonces podríamos llegar entonces a ver que este crudo se puede empezar a degradar de manera lenta hacia los precios de los $70, que no es un alivio para los países importadores de petróleo, pero ciertamente es un gran respiro para los productores de este. Es decir, nada está seguro. Es muy difícil en este momento determinar cuál podría ser el comportamiento definitivo de los precios hacia, digamos, la segunda mitad de este año. Es muy correcto. Una parte fundamental de cómo llegamos aquí tiene que ver precisamente con las expectativas y una de ellas tiene que ver precisamente con Omicron. Apenas en noviembre mucha gente estaba pensando que Omicron iba a ser una de las peores variantes, que iba a ser muy fuerte e iba a llevar a paros en varias de las economías, tanto emergentes como del mundo desarrollado. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente no ha sido el caso. Si bien es más contagiosa, parece ser, los estudios indican que no es tan letal y por ende justamente no se han llevado los cierres que vimos en buena parte del 2020. Pero si de pronto eso sigue una extensión, sobre todo en países no vacunados, puede ser que la demanda no sea tan sólida como todo el mundo espera. ¿Mm? Y ante esta incertidumbre, este escenario que no se puede predecir, porque también juega el elemento sanitario, el elemento COVID, la pandemia. ¿Cómo podría reaccionar desde su punto de vista los productores de petróleo, por ejemplo? ¿Podrían estar ganados a la idea de un recorte, tal y como están solicitando, un nuevo recorte como están solicitando los consumidores? ¿Esto podría ser? ¿Cuál podría ser el papel de la OPEP Plus en los próximos meses? Es una muy buena pregunta, Jessica, y yo te diría que hay de diferentes formas. Por ejemplo, conocemos el caso, por ejemplo, el caso mexicano es quizá el más emblemático, justamente los productores logrando hacer un tipo de hedge, un tipo de cobertura para amarrar precios altos para el resto del año y dejar que la volatilidad se la quede el mercado financiero. Eso puede ser una buena opción. ¿Qué hemos visto por el lado de los países importadores de petróleo? Una parte lo vimos justamente el año pasado cuando, por ejemplo, Estados Unidos, también lo hizo China, empezaron a vender justamente sus reservas estratégicas en un intento, hoy sabemos que fue fútil, que fue en vano, justamente de lograr controlar los precios. Este juego geopolítico, este juego también de expectativas, lleva y justamente alimenta una frase que se conoce muy ampliamente en el mercado petrolero, y es que si todos supiéramos el precio, todos seríamos millonarios. La realidad es que hay tantos elementos en juego simultáneamente que es prácticamente imposible tratar de predecir esta tendencia. Ujú. Y un elemento que también llama la atención, digamos, por lo que podría implicar para la economía global, es que este récord en el precio del petróleo se registra en un momento de una inflación acelerada. En buena parte de los países, Estados Unidos, por ejemplo, registró cifras que no se esperaban a finales de 2021. ¿Cómo puede incidir el precio del petróleo en el precio de la gasolina, del combustible y por ende en la inflación? Efectivamente, esa es la diferencia correcta, Jessica. Esos precios de la gasolina
tienen y pegan directamente a una parte fundamental que es el precio de la gasolina y por ende en el sentimiento de los consumidores y por ende en la popularidad de los políticos. Obviamente estos precios altos son muy buenos para los productores que han venido sufriendo, hay que ponerlo de esa manera, en los últimos años cuando vimos el precio cómo se había desplomado. La gente, quizá algunos recuerden, en 2014 vimos cómo los precios se desplomaron más de un 70% en tan solo 6 meses. Esa caída brutal justamente fue alimentada por una producción excesiva, principalmente de ese fracking norteamericano que invadió el mercado y lo sobrepopuló. Hoy estamos viendo una situación muy radical. Estamos viendo que las inversiones que no se hicieron en el 2020, una buena parte que se detuvieron a un ritmo quizá mucho menor en 2021, producto de la crisis climática global, de todos los acuerdos que están teniendo en materia, sobre todo de contaminación y de emisiones, llevaron a que las inversiones hayan sido todavía más restringidas. A pesar de lo que estamos viendo en esos precios tan altos del petróleo, no se está reflejando en la apertura de nuevos campos. Esto nos está marcando también una inflexibilidad, una rigidez estructural de largo plazo. Así que tampoco hay que descartar de que el nuevo piso de este petróleo, y de los petróleos a final de cuentas globales, pueda estar alrededor superior de los $65. Obviamente esa es una situación que no habíamos experimentado prácticamente desde la década de los 80 y tendremos que estar muy atentos a su desarrollo. Quisiera también consultar su punto de vista tomando en cuenta estos elementos que no se pueden controlar, de los que ya hablábamos previamente, sobre el impacto que este momento en relación con el precio del crudo puede tener para América Latina, tomando en cuenta que algunos de los productores importantes se encuentran en esta parte del mundo. Es correcto. Justamente como te decía, estamos viendo diferentes circunstancias que actúan de diferente forma. Hoy, por ejemplo, estamos amaneciendo que el crudo que viene de Brasil, el Lula, la cotización más importante, está en los $88. Como muy bien mencionaba la nota de inicio, Ecuador viene cayendo. México, su producción está prácticamente estancada. Y la producción de Estados Unidos se mantiene prácticamente en los niveles que está. No se ha tratado de hacer grandes inversiones. Todo lo que había catapultado hacia Estados Unidos a ser el mayor productor del mundo por arriba de los 11 millones de barriles diarios, hoy está prácticamente estancada. Simplemente hay trabajo para mantener la producción, pero no hay ninguna inversión significativa. Y cuando lo vemos a nivel del continente, por desgracia vemos muy pocas historias de éxito. Quizá la más llamativa y donde se están atrayendo más inversiones es Guyana, toda la explotación de la cuenca de Starbucks, pero fuera de eso no hay un desarrollo masivo de proyectos. Esta preocupación genuina de distintos gobiernos, de distintas organizaciones por el calentamiento global que está impulsando la disminución de gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles, ¿cómo puede determinar a mediano plazo el desempeño de los precios del crudo y de la producción también? Es una excelente pregunta y fíjate, ahí eso tiene que ver más en la parte del mercado físico del crudo con respecto a lo que está pasando en los refinados. Y eso es muy importante, esta divergencia que está ocurriendo. El petróleo sigue teniendo y va a seguir teniendo un rol muy importante, pero ya no tanto para la producción de combustibles fósiles, ya de gasolina o diésel. Sin embargo, vamos a estar viendo una reconfiguración, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en el hub petroquímico de Arabia Saudita, de Omán y de los Emiratos Árabes, y también de lo que está pasando en la India, que van a empezar a dejar fuera esta producción de gasolina y diésel para enfocarse en la producción de plásticos y de insumos de la petroquímica. Gran parte de la transición energética requiere una revolución en la parte de los plásticos y muchos de los países están enfocándose para allá. Por el otro lado, en términos de políticas públicas, hay dos elementos que no hay que perder de vista y que van a ocurrir, yo te diría que en los siguientes 2 años. El más importante de ellos tiene que ver con la introducción de algún tipo de impuesto a los productos de los países que todavía dependan o que tengan emisiones constantes o crecientes. Eso es muy importante, Jessica, entenderlo, de que no es de que los países que contaminen más, sino los países que sigan creciendo en sus emisiones. Esta diferencia es fundamental para entender que puede castigar a los países más de desarrollo que están justamente creciendo con relación a los países que contaminan ya mucho al día de hoy, pero que están empezando a bajar sus emisiones.
Le agradecemos mucho este análisis, la explicación y los comentarios que ha compartido con nosotros la mañana de hoy a propósito del comportamiento de los precios del crudo.